Yo creo que yo nací para ser entrenador. ¿Cómo formamos un campeón desde cero? La maestría deportiva después de 10 años de práctica en la lucha. Hay que planificar bien los procesos, la superación, la capacitación. Bienvenido al primer episodio de Entre Luchadores, profesor. Tico. Nada, un gusto poder entrevistar al profe, que es una eminencia en lo que es el entrenamiento deportivo. Y nada, un honor tenerlo acá, así que... mire, me gustaría presentarlo, pero es difícil presentar a alguien como el profe, mejor que... Profe, ¿qué le parece si usted se presenta? ¿Quién es usted en la lucha? Ok, muchas gracias. En primer lugar, agradecido de que ustedes, que pienso yo el mejor entrenador, luchador de libre de Chile, que es Eduardo Gajardo, que nos entreviste, es un honor para mí. Y Tico, que es un gran promotor de la lucha, fue ex luchador y que tiene un gran proyecto de lucha aquí también en Chile. Así que me alegra mucho que me entreviste. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Erasmo Llanes Paz, entrenador de lucha desde hace 40 años. He trabajado en los equipos nacionales de Venezuela, he trabajado en el equipo de Guatemala, en el equipo nacional de Cuba y ahora aquí en Chile. Y he trabajado también en distintas categorías de edades, desde los niños más pequeños hasta la selección nacional. En el caso de la lucha libre y en greco-romana he trabajado también, pero solamente en el extranjero, no en Cuba, en greco-romana. ¿Qué lo llevó a usted a hacer lucha olímpica? Ya, bueno, en primer lugar te digo que yo nací en el campo y me crié en el campo, por lo tanto allá no había gimnasio de lucha. Y yo comienzo la lucha ya un poco tarde, porque la comienzo ya con 16 años. En el campo solamente lo que se practicaba era béisbol. Y por lo tanto ustedes saben que en el caso de Cuba, los atletas ya con 14 años deben estar en el equipo nacional juvenil. Y yo empecé con 16, así que ya no tenía oportunidad de estar en el equipo. Pero sí competía a nivel nacional en competencias de primera categoría, en torneos por equipo, en juegos inter-EPEF, en menores de 20, o sea, una serie de torneos en Cuba. Y inmediatamente que termino la escuela de deporte, que me hago profesor, me incorporo ya directamente a la labor de entrenador. Profe, entonces fue deportista, luego pasó a estudiar. ¿Cómo se llama la carrera que estudian? Sí, yo estudié en el Instituto de Fajardo de Camagüey, Manuel Fajardo de Camagüey. Ahí tengo que decir que habían los mejores profesores. Ahí habían profesores que eran eminencia en Cuba, no solamente de Camagüey, sino en Cuba. Y entonces hice el técnico medio, que es para profesor primero, y después estudié la licenciatura en el propio Camagüey, que es una de las provincias que más desarrollo tiene en la lucha en Cuba. Allá, si no me equivoco, es cultura física, ¿no? Que Sí, es como... Instituto Nacional de Cultura Física y Deporte. Claro, y usted convalidó los ramos y ustedes tuvieron que hacer una convalidación de ramos, parece, ¿no es cierto? Sí, yo me gradué de licenciado en deportes, posteriormente me gradué de licenciado en deporte en Cuba y después convalidé los ramos aquí en la Universidad de Chile y también soy licenciado por parte de la Universidad de Chile. No, profe, ¿qué le parece la lucha chilena? Bueno, a mí me parece, mira, que la lucha chilena, la escuela chilena de lucha está en formación, pero ha avanzado mucho en los últimos años. De tal manera que, por ejemplo, la lucha chilena tiene 40 años aproximadamente. En los primeros 10 años se compitió y tuvo resultados a nivel suramericano, sobre todo. Después hubo una etapa de 10 años más, donde se fue consolidando, y ya en los últimos 10 años han participado alrededor de 500 atletas a nivel internacional. Y se han obtenido medallas ya no solo a nivel suramericano, sino también a nivel panamericano, a nivel mundial y, bueno, la medalla olímpica. O sea, quiere decir que está en un proceso de consolidación, un proceso de formación la escuela chilena de lucha y ha ido creciendo constantemente el nivel de los atletas a nivel nacional y con su participación internacional. Profe, de todas formas hay que seguir promoviendo la lucha, yo creo, en menores, en niños. Profe, llevándolo por esa línea, ¿cómo formamos un campeón desde cero? Mira, el proceso de iniciación deportiva no es más que darle las herramientas básicas al niño para que pueda echar un combate de lucha. Y para que ese niño pueda echar un combate de lucha, primeramente tiene que aprender las posiciones básicas de pie y 4 puntos. Tiene que aprender los agarres simples y complejos. Tiene que aprender los desplazamientos fundamentales y tiene que aprender a las técnicas básicas de la lucha, que son los derribes, los empujones, las proyecciones y las viradas y las proyecciones en 4 puntos.
las básicas, digamos. Ese es el proceso de iniciación deportiva. ¿Qué sucede? Que en ocasiones, debido a que la educación física no es muy fuerte, los niños a veces hay que hacer un proceso mayor de formación básica en la lucha, pero ese sería lo principal. O sea, para iniciar un niño, eso es lo principal. Me gustaría saber, profe, ¿cuál es el mayor desafío que usted ha enfrentado en este proceso como entrenador? Mira, como entrenador he tenido momentos complicados y momentos felices, ¿no? Para mí lo más difícil ha sido que en ocasiones, cuando mejor he estado como entrenador, he tenido problemas de salud. Y tuve problemas de salud en Guatemala. En el proceso de trabajo en Guatemala, nosotros, junto al profesor Neri de Paz, ganamos 12 competencias de 12 que teníamos que hacer. Y en un año tuvimos 109 medallas. Sin embargo, en el segundo año ya no pude continuar porque me enfermé. Entonces he tenido algunas dificultades de salud que gracias a Dios las he resuelto, pero ha sido mis mayores problemas en el deporte. Sobre todo eso. Profe, en un momento hay un quiebre cuando usted decide ser entrenador. ¿Qué lo llevó a ser entrenador? ¿Cómo podría describir así sus inicios quizás cuando dijo, chuta, este es lo mío? Mira, yo te digo la verdad, yo creo que yo nací para ser entrenador. A mí nunca me gustó nada, otra cosa que no fuera ser entrenador. Cuando yo era niño, que practiqué béisbol y practiqué después, posteriormente lucha, siempre la ilusión mía fue ser entrenador. O sea que, por ejemplo, mi abuela quería que yo fuera médico, yo tenía posibilidad de hacerlo por el currículo que tenía de asignatura y demás, y por el escalafón, pero nunca me gustó ser otra cosa que no fuera entrenador. Y ya cuando me di cuenta, ¿no?, que con 20 años que era muy difícil que yo pudiera llegar a la selección de Cuba por el nivel alto que tiene Cuba, tenía incluso en mi división campeones mundiales y olímpicos, me percaté de que ya decididamente tenía que dedicarme a ser entrenador, porque era lo que yo siempre había soñado y era lo que yo siempre me gustó. No me gustó otra cosa nunca que no fuera ser entrenador. Profe, le voy a hacer una pregunta, no de los logros, porque los logros son, o sea, también es bueno porque lo vamos a tocar más adelante, pero el estar en Chile, lejos de su familia, yo sé que usted es una persona que igual es de familia, tiene su familia afuera. ¿Cómo lo hace un entrenador para estar en Argentina, en Guatemala, en otros países, dejar a todos sus seres queridos afuera? ¿Cómo? ¿Es difícil igual tomar una decisión así? Sí, mira, es muy difícil. Por ejemplo, yo tengo una sola hija y tengo una nieta, y mi esposa, ¿no? Y cuando nació mi nieta, al mes de nacer, yo vine para Chile. Y ya en 9 años que tiene, yo la he visto a ella alrededor de 9 veces nada más. Porque la veo una vez al año. En persona. Pero sí están ustedes constantemente, videollamadas. Claro, efectivamente. Yo siempre, todos los días hablo con ella, todos los días. Incluso cuando fui a Cuba la llevé a la concentración del equipo. Ella estuvo conmigo ahí, pero es bastante difícil. Incluso el último día, cuando ella se fue, bueno, me corrieron las lágrimas allí cuando se fue, porque era muy difícil para mí eso. Es lo más difícil estar fuera de la familia. Es muy difícil, un sacrificio grande que tiene que hacer un entrenador para poder impartir su conocimiento en otros lugares, y que otras personas también puedan llegar a ese conocimiento. Profe, ¿le gusta alguna chilena? No. No, tranquilo. Mira, ron ninguno, café ninguno, y mujeres poquitas porque no haya problema. No, profe, ya pasando al tema deportivo, ¿con qué, cuando usted dijo que llegó a los 16 años a la lucha, ¿verdad? Y dijo que había atletas muy difíciles ya haciendo figura, ¿cuáles eran esos atletas? Sí, bueno, en la división mía estaba Alejandro Puerto, campeón olímpico. Estaba Enrique Valdés, que fue campeón de Copa del Mundo, campeón panamericano. O sea, una serie de atletas. Incluso esa división estaba Aparicio Campos, un gran luchador también. Estaba Martín Gavilán, otro gran luchador. Esa prácticamente era la división más fuerte que había en Cuba. La división de 57 kilos tenía alrededor de 10 atletas. Estaba Carrasana, que eran de nivel mundial. Estaba Torres. O sea, ¿para qué hablar? Eran alrededor de 10 o 12 atletas que todos se ganaban por un punto, por 2. Era muy difícil esa división. Oiga, profe, ¿y qué la lucha cubana cómo ha impactado en Latinoamérica o a nivel mundial? Porque entrenadores cubanos es como en todo el mundo hay, en Irán, en Japón, en China, en Chile. Mira, la Escuela Cubana de Lucha, desde el año 1993 al 2013, fue la segunda escuela más grande del mundo en resultados, por medallas olímpicas y mundiales.
solamente superado por Rusia. Irán, Estados Unidos, Turquía, Georgia, Azerbaiyán, todos esos países que tienen una mayor tradición de más años en la lucha, estaban por debajo de la Escuela Cubana de Lucha. Y actualmente todavía la lucha greco se mantiene entre las 2 mejores del mundo. Se han ganado 2 olimpiadas y la otra quedaron segundo. Quiere decir que está todavía ahí. La lucha libre ha decaído un poco, pero sigue siendo la Escuela Cubana de Lucha una de las mejores del mundo, indudablemente. Del estilo greco. Sí, no, en general. En general. Porque la lucha libre también obtuvo... ¿Y el femenino cómo está? El femenino ahora obtuvo 2 medallas en la Olimpiada. Recuerden que el femenino de lucha en Cuba comenzó después, último de todo. Incluso, bueno, tengo el placer de haber sido uno de los autores del primer proyecto que se hizo de lucha femenina en Cuba. Junto con Alonso Sinal hicimos un proyecto de lucha femenina que fueron las primeras luchadoras que comenzaron en Cuba desde niñas en la Escuela de Iniciación Deportiva. Entonces, profe, usted tiene experiencia, ¿no es cierto?, iniciando proyectos deportivos, ¿podríamos decirlo así? Así es. Bueno, he trabajado en varios países, como les dije, y tengo experiencia de cómo se maneja el tema de los proyectos deportivos y demás. Ya de hecho, aquí mismo en Chile tenemos para este año propuestos 8 proyectos deportivos de lucha. A ver cuánto nos aprueban, pero estamos también en eso. Ya, bueno. Profe, usted es un propulsor de la lucha en Chile. ¿Cuál usted cree que, bueno, hasta dónde va, yo creo que hasta dónde va a llegar su proceso aquí en Chile? Mira, el proceso mío realmente era hasta los Juegos Panamericanos. Porque nosotros vinimos aquí a formar un grupo de atletas y entrenar a otros que ya estaban formados con vista a los Juegos Panamericanos 2023. Después, posteriormente, las elecciones son el año que viene, se dijo que estuviéramos hasta el 2026 y pienso que ahí sea el final de este proyecto en Chile. Y si sumamos o restamos, ¿cuáles son la ganancia que tiene Chile de haberlo tenido usted aquí en esta área de la lucha? Bueno, yo creo en primer lugar que la iniciación deportiva se ha fortalecido porque realmente no había tantos niños que practicaran lucha. Incluso el promedio de edad de la selección nacional era a veces de 18, 19 años. Después lo bajamos a 14 años. Y ahora en este momento hay niños ya practicando de 6, 7 años, 8 años. Entonces yo creo que el proyecto de los niños ha sido una de las cosas mejores. Y lo otro que ha sido importante ha sido la experiencia que le hemos transmitido a los entrenadores. Ya nosotros tenemos entrenadores como Yanni Gajardo, como Oscarito, como una serie de entrenadores que hay aquí, incluso tú mismo. Que han ido traspasando conocimiento, que al final eso es una cadena y tiene que ir, para que siga creciendo la lucha, tiene que ir entregando conocimiento. El conocimiento que usted va pasando hacia abajo, ya, claro que sí. Efectivamente, eso ha sido lo principal. Yo creo que el trabajo con los niños de iniciación, el trabajo de la selección nacional, la transmisión de los conocimientos a otros entrenadores, eso ha sido sobre todo el legado que podemos dejar nosotros aquí. Profe, tomándonos por el lado de los entrenadores, ¿usted cree que Chile tiene la capacidad de entrenadores para poder seguir creciendo? En calidad los tiene, quizás falta cantidad, porque tiene muy buenos entrenadores que son ex atletas que están terminando, unos terminaron hace un tiempo, otros están terminando ahora, que han participado en competencias internacionales. Tú mismo has participado en preolímpicos, tienes una gran experiencia en panamericanos, has tenido medallas a nivel panamericano. Está Cristóbal Torres, que también ha sido medallista panamericano. Está Yu, es una serie de entrenadores que en el futuro pueden ser los que dirijan los equipos nacionales y también dirijan lo que es a nivel federativo, porque tienen una gran experiencia competitiva y gran experiencia también como profesionales. Yo creo que sí lo que nos faltaría sería multiplicar la cantidad de entrenadores para trabajar en la iniciación deportiva. Porque entre más tengamos, más podemos trabajar en las escuelas, más podemos trabajar en los gimnasios, en los clubes, sería. Pero la calidad la tienen. Faltaría quizás un poco más, de más personas incorporadas al proceso. Sí. Le voy a hacer una pregunta que está bien de moda hoy en día en las redes, que le dijeron a un luchador de Dagestán que es campeón del UFC, le preguntaron, o sea, él le dijo a Daniel Cormier 2 veces que fue a los Juegos Olímpicos, un luchador americano, le dijo que él tenía que llevar a su hijo de Dagestán 3 años y llamarlo una vez
y después ir a buscarlo 3 años después y él va a ser campeón mundial a donde quiera. Usted, si tuviera, o no sé, quizá hay un papá que nos está mirando y dice quiero llevar a mi hijo a la mejor escuela, que no sea Cuba. ¿A dónde lo llevaría? ¿A qué país? Que no fuera Cuba. No, mira, indudablemente en el mundo hay una serie de escuelas de lucha que son muy buenas. Y para mí la escuela más completa es la escuela rusa. Sobre todo en la parte esa del sur de Rusia, donde están. Porque el problema es que la lucha ahí, aparte de ser un deporte, es cultura. O sea, prácticamente todo el mundo practica lucha. Pero hay otros países que tienen muy buenas escuelas de lucha. Estados Unidos tiene muy buena escuela de lucha. Muy buen nivel. Tiene un muy buen sistema competitivo. Japón tiene muy buena escuela de lucha que se basa sobre todo en la disciplina, se basa sobre todo en la perseverancia de los atletas. China ha crecido mucho. La India ha crecido mucho también en la lucha. Y están los países también del sur de Rusia, activo ex Unión Soviética, Georgia, Azerbaiyán, Armenia. Son países que tienen mucho nivel. Turquía lo tiene mucho nivel también. Y son escuelas de lucha que están muy establecidas. A principios del siglo también estaba la escuela sueca, que no es mala, que todavía se mantiene, sobre todo en la Greco. Pero en los últimos años esas son las escuelas que han dominado la lucha a nivel mundial. Profe, si usted tuviera que le dijeran, entrene un atleta, pero no nos vayamos tan atrás para poder conocerlo, ¿qué le gustaría entrenarlo? ¿Quién fuera de libre? De atletas que quisieran De entrenar. libre ahora, a nivel mundial, ya sea Chamizo, Dake, no sé, Burroughs. Bueno, sería un poco complejo decir eso porque de verdad hay muchos atletas que tienen un gran nivel. Pero si me dijeras atletas que me gustaría haber entrenado, no sé, creo que el luchador ruso de 74 kilos es muy bueno. Sidakov. Sí, es muy sólido en la lucha, tira movimiento, hace cosas. Yo pienso que, bueno, la lucha tiene 4 factores que son fundamentales, que son el volumen, la variedad de acciones, el porciento de efectividad. Y en eso estos atletas son muy buenos, son muy completos. Ahora, para mí, uno de los luchadores más grandes que yo he visto en mi vida se llama Raúl Cascaré, de Cuba. Un luchador que era muy completo, tenía mucho sentido de la lucha, tenía un muy altísimo nivel técnico, de pie y 4 puntos. Es uno de los mejores atletas que he conocido en mi vida. Ese de 74 kilos que luchaba con David Chulo, ¿no? Sí, 74 kilos que luchaba con David Chul. Sí, 74 kilos que luchaba con David Chul. Campeón Y mundial. David Chul ha sido una de las personas más grandes que ha tenido la lucha. Yo lo vi luchar en Camagüey y cuando él subía a luchar, toda la sala entera se paraba, incluyendo los dirigentes de la Federación Internacional. Se paraba solamente de entrar a la sala. Era una personalidad increíble. Yo me levanté a las 5 de la mañana para ir a verlo luchar ese día, porque estaba lejos de la... Y fui a verlo y de verdad no me arrepiento, porque era, aparte de luchador, era una personalidad increíble. La sala entera se paraba nada más de verlo luchar. Oiga, profe, pasándonos por una parte ya más del entrenamiento, de las sesiones de entrenamiento, de la metodología, ¿cómo usted estructura una sesión de entrenamiento para un atleta ya de alto rendimiento, estamos hablando, por decirlo? Sí, mira, el entrenamiento comienza con el plan de entrenamiento, como tal. A partir de la programación que se hace del calendario competitivo, uno hace el plan de entrenamiento. De ahí planifica los microciclos semanalmente. O sea que hay que hacer una planificación semanal donde se ponen los objetivos técnicos, físicos y educativos de la semana y se distribuyen todos los tiempos de todos los componentes de la preparación. Y a partir de esos componentes se hace la clase de lucha. La clase de lucha es la forma fundamental de organización del proceso. Un entrenador es verdaderamente un entrenador si da una buena clase. Porque el plan de entrenamiento en microciclo uno lo hace sentado en su casa, pero la clase la hace dentro del colchón. Por lo tanto, donde de verdad este proceso que me explicas cómo se hace, donde de verdad el proceso se lleva a cabo es en la clase. Y esa clase, ya le digo, tiene 3 objetivos, tiene 3 partes, inicial, principal y final. Y en la parte principal es esencial saber escoger cada ejercicio en dependencia de los objetivos que uno va a tener. Si uno escoge bien el ejercicio, que tenga una similitud biomecánica, cinemática, de sistema energético y un nivel de precisión que se parezca a la lucha, ahí está el éxito. Profe, entonces,
¿cuál cree usted que es el error más común de los entrenadores quizás más novatos o los más principiantes? Bueno, yo pienso que el error más común, generalmente hay un error grave, que es que el entrenador casi siempre quiere que el atleta haga lo que él hacía luchando. Entonces, usted tiene que enseñar un proceso completo al luchador, de todas las técnicas que tiene que aprender, una cultura general de la lucha. Y después él escoge lo que él mejor quiere hacer o lo hace en dependencia de sus características físicas, técnicas y demás. Pero es un error grave querer que el atleta haga lo que uno hacía luchando. Eso es un error. Y lo otro es que si no existe una planificación correcta del entrenamiento deportivo y se trabaja a base de improvisaciones, de ir al entrenamiento a hacer lo que a uno le parezca todos los días, el éxito no va a estar por ninguna parte. Hay que planificar bien los procesos y hacer las cosas bien hechas. Bueno, buenísima respuesta contundente ahí y clara. Para los que quizás están haciendo clase, sería bueno quizás sentarse 1 horita, 2 horitas quizás y poder plasmar, ¿no es cierto?, lo que uno va a hacer en la clase con un sentido. Pues tiene que tener un objetivo, como usted dice, y hacer sus microciclos como corresponde para poder, ¿no es cierto?, tener desarrollo, o sea, tener resultados en realidad con lo que se está trabajando. Profe, Dico, nos tomamos un break, volvemos entonces. Profe, ¿cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la lucha, ya sea a nivel de escuelas, a nivel nacional? Sí, mira, tú sabes que los resultados deportivos siempre son multifactoriales, pero hay 5 cuestiones que son importantes. Una es contar con una fuerza técnica, con un grupo de entrenadores capacitados que tengan un alto nivel profesional, es fundamental. O sea, la fuerza técnica es fundamental. Lo otro sería la infraestructura. O sea, contar con buenos gimnasios, con buenos aparatos para la preparación, es también esencial. También es muy importante, digamos, lo que aquí se denomina la masa crítica de atletas. Una gran cantidad de atletas participando. Para eso hay que hacer proyectos de iniciación, proyectos de los clubes, que haya bastante participación. Un factor fundamental también que tienen que tener las organizaciones es una buena estrategia. Esa estrategia tiene que estar basada en las fortalezas, las debilidades, las amenazas, las oportunidades que hay dentro de la institución y que están basadas también en las políticas que tiene el Estado respecto al deporte. Y por último, y lo digo de último, pero es uno de los fundamentales, es el sistema competitivo. Para ganar hay que competir. No tiene ningún sentido una organización deportiva, un club, una escuela, una institución que no compita. Competir es el factor integrador y es por lo tanto fundamental. Profe, podríamos decir que esa puede ser como la estructura, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son los factores para que un luchador tenga éxito? Sí, mira, te hablé de las instituciones, pero ahora te voy a hablar del luchador. El luchador, en primer lugar, tiene que trabajar con altos volúmenes de entrenamiento. O sea, la cantidad de días que entrena a la semana, la cantidad de sesiones, la cantidad de tiempo que entrene es fundamental. El volumen de entrenamiento es fundamental. La intensidad con que entrene es fundamental. No se puede entrenar mucho. Si se entrena a una intensidad baja, no se tienen resultados porque la lucha se compite a un alto nivel de intensidad. Entonces hay que también tener un alto nivel de intensidad. Lo otro es la interrelación de las cargas. Esa le corresponde al entrenador. El entrenador tiene que saber qué planifica por la mañana, qué planifica por la tarde, qué sistema energético va primero, cuál va después y qué capacidades se desarrollan juntas y cuáles se desarrollan independientes. O sea que eso también es un factor fundamental. El otro factor esencial es el mismo que mencioné para las instituciones, el sistema competitivo. El atleta aprende, se hace grande, crece constantemente si compite. Si no compite, se queda estancado y no tiene resultados. Entonces, esos serían como los factores más importantes: el volumen, la intensidad, el sistema competitivo y la interrelación de las cargas. Y hay un factor fundamental que se llama individualización. O sea, el atleta tiene que entrenar, aparte de lo que le dé el entrenador, una parte que es individual, que es
resolver los problemas que él particularmente tiene, él en trabajo individual todos los días. Profe, ¿qué tipo de entrenamiento usted aplica a sus deportistas? Bueno, mi sistema de entrenamiento está basado en que, por ejemplo, en una semana, en la etapa de preparación general, yo hago 3 veces fuerza a la semana y 3 veces rapidez. Eso lo haría, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Y la resistencia se trabajaría martes, jueves y sábado. El trabajo de la flexibilidad se hace todos los días. La técnica igualmente se hace todos los días. Ahora, cuando pasa a la etapa especial, ya ese atleta tendría que hacer 2 días de fuerza general, pero 2 días de especial. Y haría igualmente 2 días de resistencia especial y 2 días de resistencia general. Y así igual con la rapidez. Y cuando pasa este periodo competitivo, haría 1 día de trabajo general y 3 días especial y haría técnica igualmente todos los días. En la etapa general se hace topes de estudio y de entrenamiento. En la etapa especial se hace tope de entrenamiento y cambio de contrario. Y en la etapa competitiva se hace tope con cambio contrario y tope de control y competencia, fundamentalmente. Profe, a nivel nacional, ¿ya? ¿Cuál es el momento más gratificante que ha tenido usted con sus deportistas? Bueno, nosotros aquí modestamente hemos tenido resultados en todas las categorías que hemos trabajado, a nivel suramericano, panamericano, pero el momento más gratificante fue la medalla de bronce de Antonia Valdés en los Juegos Panamericanos, porque es una atleta que empezó en cero y en el tiempo que estuvimos aquí preparando para los Juegos logró ya una medalla a nivel panamericano. Entonces eso denota un trabajo, denota un resultado y denota también sobre todo una dedicación por parte del atleta que ha sido muy disciplinada, muy correcta y ha cumplido con todos los procesos que le hemos trabajado. Antonia Valdés es una atleta que, como usted dice, empezó de cero con usted, ha trabajado constantemente. ¿Cuántos años lleva trabajando con Antonia? Ya ahora este año 9. 9 años. 9 años, entonces para lograr una medalla panamericana hay que trabajar desde muy chiquitito, ¿no es cierto? Desde la base, ¿no es cierto? Y también ser constante en el entrenamiento, y es clave. Pero hay una parte también, están las lesiones, profe. Sí. ¿Cómo usted lidia con las lesiones de sus deportistas? Mira, la lucha, según estadísticas que se han hecho, es un deporte que tiende a lesionarse por la cantidad de acciones biomecánicas que hace, ¿no? Y nosotros tratamos de que sobre todo se trabaje fuerte la preparación física, fuerte la movilidad articular, que se eviten los movimientos cercanos a las paredes del colchón y demás, porque esos son las principales causas que provocan las lesiones. Factores de riesgo. Son factores de riesgo que provocan las lesiones. Entonces, mi consideración hacia los entrenadores sobre todo es que la preparación física, sobre todo la fuerza es fundamental, la flexibilidad es fundamental y evitar los factores de riesgo y cuando sea necesario hacerle trabajo de control y ayuda a los atletas que sean más pequeños, hacérselo para evitar lesiones porque es algo que impacta mucho la lucha. ¿Cómo le sirve la competencia al atleta? Hablemos de la competencia. ¿Qué es la competencia para un atleta? Mira, la competencia, como decía anteriormente, es un factor integrador. Porque en la competencia donde el atleta primeramente demuestra todo lo que ha aprendido desde el punto de vista de las habilidades, de las técnicas que ha aprendido. Se ha aprendido a balones, de derribe, empujones, proyecciones. Él la tiene que aplicar en la competencia. Y desde el factor psicológico tiene que también tenerse en cuenta porque es donde él enfrenta al público, donde enfrenta el arbitraje, donde enfrenta todas esas cuestiones. La competencia, sin competencia, el atleta nunca va a crecer. Es el factor principal y hay que tenerlo bien en cuenta siempre. Yo pienso que si un atleta, por mucho que entrene, si no compite, siempre quedaría a un bajo nivel. ¿Por qué? Lo voy a explicar desde el punto de vista pedagógico. El conocimiento tiene cuatro escalones. El primer escalón es la familiarización. El segundo es la reproducción. El tercero es la aplicación. Y el cuarto es la creación. Si el atleta no compite, se queda en el segundo nivel de reproducción. Él repite el movimiento, pero no logra aplicar ni logra crear. Entonces la competencia es el factor principal para que él cree acciones dentro de la competencia y se enfrente al público, al arbitraje y a todos los factores externos. ¿En qué se diferencia la lucha cubana a la otra lucha a nivel mundial?
Mira, la escuela cubana de lucha tiene una característica que es físico-técnica. Por ejemplo, la escuela rusa es más bien técnico-táctica. La escuela americana se caracteriza sobre todo porque es una escuela que ataca mucho las piernas, es muy agresiva y tiene un buen sistema competitivo. Lo que diferencia muchas veces los luchadores norteamericanos que compiten mucho. Por lo tanto, el nivel de habilidades desde la niñez es grande. Entonces, para resumir, yo pienso que la escuela cubana, la principal característica que tiene es que se basa en una alta preparación física y una alta preparación técnica. Yo diría que la escuela rusa es más táctica que la escuela cubana. Y diría que la escuela norteamericana es una escuela que se basa en la agresividad y mucho ataque a las piernas, tanto de pie como en 4 puntos, porque también hacen una gran cantidad de cruz y todas esas técnicas. ¿Cuál sería como el tipo de lucha que tiene Chile? Mira, Chile ha tenido atletas que han ido a Europa, otros que han ido a Estados Unidos, otros que han estado influidos por la escuela cubana. Yo creo que a la escuela de chilena le va a pasar lo mismo que a la escuela cubana, que es un poco, digamos, ha cogido técnica y ha cogido sistemas de trabajo de distintas escuelas. Va a ser una escuela donde no va a predominar directamente una cuestión, sino que va a tener un caudal de varias escuelas, porque aquí hay atletas que han ido a Estados Unidos, han entrenado en Estados Unidos y conocen la escuela americana. Hay otros atletas que han ido a Europa, sobre todo en greco y en libre, y han visto la lucha europea y también. Y hay una influencia de la escuela cubana. O sea que la escuela chilena me parece que va a ser parecido a la escuela cubana con un predominio de trabajo físico y técnico. Profe, ¿cómo trabaja usted la fuerza? La fuerza generalmente la trabajo 3 veces a la semana. ¿Por qué? Porque la fuerza tiene que tener entre 24 y 36 horas de descanso de una actividad a otra, cuando se trabaja como deporte auxiliar. Entonces, hay varios medios para trabajar la fuerza. Hay ejercicios para superar el peso corporal. Hay ejercicios en aparato. Hay ejercicios con implementos. Hay pliometría. Hay combinación de pliometría y pesa. Y hay todos esos factores juntos. Profe, ¿y la resistencia? ¿Cómo la estaría trabajando? La resistencia, días alternos a la fuerza. Los martes, los jueves y los sábados. Y se trabaja en la etapa de preparación general, se trabaja sobre todo la parte aeróbica. En la especial se trabaja resistencia mixta y en el competitivo se trabaja resistencia anaeróbica. Y qué bueno dar estos tips, profe, para los entrenadores quizás que están trabajando con deportistas, quizás y seguir, como hablábamos anteriormente, hacer un plan de entrenamiento, quizás pasar a escrito y dedicarle quizás, como usted dice, los 3 días de fuerza, los días de resistencia quizás entre medio, para poder lograr un mayor trabajo con los deportistas. Profe, ¿cuál es su técnica favorita? O claro, la técnica preferida que usted cree que es la más efectiva. Mira, la lucha libre, sobre todo, sin tackle, prácticamente no es lucha libre. Y se dice que un luchador de lucha libre tiene que hacer tackle, tiene que hacer un buen cabeza y brazo y tiene que defender bien las piernas. El 80% de las acciones técnicas en la lucha libre van a las piernas. Yo he tomado estadísticas en torneos nacionales en Cuba, en Guatemala, aquí en Chile. He tomado estadísticas en torneos internacionales Cerro Pelado en Cuba. He tomado estadísticas de los campeonatos del mundo y siempre el 80% van a las piernas. Quiere decir que si tienes una buena defensa en las piernas y haces bien el tackle, tienes grandes posibilidades de ganar. Por ejemplo, tú eres un atleta que trabaja muy bien tackle, trabaja muy bien la defensa y que ya tienes un gran cabeza y brazo. Entonces, tienes lo básico para luchar lucha libre. ¿Entiendes? Esos serían como el ABC de la lucha libre. Profe, yo lo que enseño a mis alumnos son tackles frontales, cruzados, laterales y las variantes que hay en esos movimientos. Y pues una buena defensa y con el brazo cuello. Claramente concuerdo con lo que usted dice. Sí, ese es el ABC de la lucha libre. ¿Cuántas veces tengo que repetir un movimiento para poder hacerlo, para poder tenerlo, para que sea mío? Para incorporarlo dentro de tu... Claro, sí, para incorporarlo. Para incorporarlo dentro de tu arsenal. Mira, el tema de la repetición es un tema que, por ejemplo, depende de la experiencia motora que tenga el atleta. Si el atleta, por ejemplo, tú agarras un niño que tiene 7 años, o 10 años, o 15, lo que sea, pero ha pasado por una educación física no correcta,
o no ha practicado otro deporte, evidentemente ese atleta va a demorar más en madurar el conocimiento respecto al tackle. Sin embargo, si ese niño tiene una base motora, practicó bien otro deporte o hizo una buena educación física, él lo va a aprender más rápido. Ahora, pero el tema está en que no es solo repetir. El tema está en que cuando el atleta repite, él lo que hace es establecer los enlaces neuromusculares. Pero después de eso hay que hacer otras cosas, que es ponerle dificultades, hacerlo de lucha de posición específica, hacerlo lucha a tope de estudio, tope de entrenamiento, tope con cambio de contrario, que luche con un atleta que tenga mayor peso corporal o menor peso corporal también, que lo haga en la playa, que lo haga en la arena, que lo haga en la hierba. O sea, son una serie de factores que hay que incluirle al atleta para que él logre hacer después el tackle. Porque solamente con repetir se quedaría en la etapa de reproducción y nunca iría a las otras etapas, que es aplicarlo en el combate y hacer creativamente el tackle. Para que haga eso hay que crearle todo ese tipo de dificultades. Profe, la lucha siempre hay enredos, que el que tiene ojo clínico, ¿no es cierto?, de un luchador puede entender quién pasó atrás, quién está haciendo esfuerzo, quién está dominando. La lucha tiene hartas situaciones así. ¿Nos podría hablar de la lucha de posiciones? ¿Cómo trabajar quizás la lucha de posición o cómo la trabaja usted quizás? Sí, mira, la lucha de posiciones es esencial. Incluso hace ya alrededor de 20 años yo la incluí directamente en el plan de entrenamiento y en los microciclos diarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un luchador, luchar no es más que resolver situaciones que le pone el contrario a uno. Entonces, si el atleta se adapta a luchar en cada posición, sabe lo que tiene que hacer, es como un rompecabezas grande que él después sabe resolver en cada situación lo que tiene, la técnica que tiene que hacer. Por ejemplo, se puede poner a luchar el atleta con agarre de cabeza y brazo, con agarre de dos brazos, un brazo, con agarre de un gancho por debajo y control de la muñeca, con agarre de una pierna, cabeza por dentro, con agarre de una pierna, cabeza por fuera, con agarre de ambas piernas, con agarre de cruz, con agarre de desbalance. O sea, una serie de agarres que hay que hacerlo. ¿Cómo yo lo hago? Bueno, yo lo hago generalmente, trabajo entre 2 y 3 posiciones diarias de lucha. Y así las voy alternando. Yo tengo identificadas alrededor de 30 posiciones específicas de pie y 30 en 4 puntos. Por supuesto que hay muchas más, pueden haber miles, pero esas 30 son las fundamentales. Y se trabajan de esa manera. Generalmente, diariamente, se trabaja entre 2 y 3 posiciones específicas de la lucha, para que el atleta logre resolver cada vez que caiga en una posición, sepa lo que tiene que hacer. Claro, yo también me pasa lo mismo, profe. Yo cuando hago mis clases también tengo, bueno, yo 6 movimientos nomás específicos, nomás de suelo. Yo entreno 3 veces a la semana con los chicos, así que trabajo de 6 posiciones diferentes, que son las típicas a mi parecer, ¿no es cierto?, a mi percepción de cómo veo yo la lucha, ¿no es cierto? Y esa la hago repetir. Cuando ya las van incluyendo, vamos encadenándolas con otras situaciones, pero toda la razón, profe. Efectivamente. Sí. Profe, también están las capacidades coordinativas también que se necesita tener un luchador. ¿De qué forma usted las trabaja? Sí, mira, hay una cuestión. Las capacidades condicionales son energéticas. Dependen de la energía del organismo, que son la fuerza, la rapidez y la resistencia. Y esa generalmente los entrenadores la trabajan. La movilidad articular o la flexibilidad es una capacidad muy específica porque tiene que ver con la herencia. Es muy hereditaria. Pero sin embargo hay 11 capacidades coordinativas. Entonces cuando uno compara 11 coordinativas con 3 condicionales, la diferencia es grande. Entonces la adaptación, la motricidad, cambios motrices, el equilibrio, la diferenciación, la anticipación, el ritmo, el acoplamiento, la orientación espacial, la agilidad y el aprendizaje motor son fundamentales. Y yo las trabajo generalmente diariamente y combino las capacidades una con otra. Generalmente trabajo 2 diarias en la semana, todos los días. Y en la preparación general trabajo fundamentalmente las capacidades coordinativas generales. En la preparación especial trabajo las específicas y en la etapa competitiva trabajo las específicas y las complejas. Esa es la forma que la trabajo. Pero son esenciales. Son 11 coordinativas y 3 condicionales. Y las coordinativas tienen que ver
con la coordinación neuromuscular. Y en la lucha casi todo es neuromuscular. Profe, todo esto, si lo llevamos al macrociclo, estar metiendo todos estos ingredientes dentro de un plan de entrenamiento, ¿no es cierto? Hay que tener harto conocimiento, hay que tener harto estudio y aparte manejar la lucha y conceptos claves para poder tener el mayor rendimiento posible de los deportistas. Profe, ¿cuánto tiempo usted cree que se requiere para que un deportista tenga éxito, llegue como a la cúspide de la lucha? Bueno, según los estudios que se han hecho, un luchador llega a tener la maestría deportiva después de 10 años de práctica en la lucha. O sea, tiene que pasarse 10 años practicando. Y generalmente debe iniciarse entre 6 y 7 años. Ya a partir de ese tiempo, él puede tener una alta maestría deportiva. Pero según las estadísticas que yo he hecho, incluso en los Juegos Olímpicos, los resultados se están teniendo alrededor de entre 22 y 30 años. Hay excepciones, por supuesto, como Mijail López y otros más, que pueden tener mayores resultados después de los 30 años si las lesiones, si su nivel físico, si su talento es excepcional. Pero esa es como la edad fundamental y esos son los años que debe practicar. Profe, usted está hablando de 6 a 8 años que se debe iniciar en la lucha, ¿no es cierto? ¿Qué mensaje le podríamos dejar a los papás, ¿no es cierto?, que tienen a sus hijos, que los tienen en esa edad, que quizás quieren meterlo en algún deporte de combate? ¿Algún mensaje que les quiera entregar? Bueno, mi mensaje es que la lucha es uno de los deportes más completos que existe. Incluso en encuestas que se han realizado en Estados Unidos y se ha dicho cuál es el deporte más completo, más complejo de entrenar, aparece la lucha en primer lugar. Y en la bibliografía aparece también que la lucha desarrolla todos los músculos del cuerpo. Es uno de los deportes más completos. Eso desde el punto de vista físico y técnico. La lucha libre tiene más de 1000 técnicas fundamentales. Tiene combinaciones, tiene cadenas de movimiento, tiene complejos técnico-tácticos. Entonces es un deporte muy completo que es muy bueno para que los padres lleven al niño a la lucha. Y lo otro es que desarrolla todos los valores también. El valor de luchar, la voluntad, la perseverancia, la constancia, la disciplina, el amor al deporte, el colectivismo con los atletas. O sea que es un deporte que desde el punto de vista físico es muy completo. Técnico también y también desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social es muy importante también. Profe, hay harta influencia ahora de la lucha. La lucha está siendo potenciada, yo creo, por todo lo que es la MMA, a través del jiu-jitsu quizás, y de los deportistas que quieren mejorar yo creo que la intensidad quizás en sus combates. Está teniendo harto auge la lucha a nivel nacional, diría yo, a nivel nacional. ¿Qué cree de eso? ¿Cómo podríamos potenciar la lucha a través de ese canal? Bueno, yo pienso que en primer lugar los que practican MMA y practican otros deportes tienen que saber que prácticamente casi todos los deportistas de MMA que están ganando internacionalmente tienen una amplia base de lucha y casi todos han sido luchadores. O sea que la lucha es el deporte básico y fundamental para el MMA. Se considera que es el primer deporte incluso. Porque el jiu-jitsu es muy importante también, pero la lucha está considerada el primer deporte. ¿Por qué? Porque en la lucha el atleta aprende a derribar, aprende a proyectar y aprende a empujar. Y aprende también las proyecciones en 4 puntos, además de los controles, los agarres y todas las formas tácticas de hacer las cosas, los medios técnico-tácticos y demás, que lo hacen un deporte muy completo para ganar en ese tipo de combate que es completo. Entonces, yo pienso que el que quiera ser un buen deportista de MMA tiene obligatoriamente que pasar por la lucha. Y a su vez, por la visión que tiene el MMA, por la, digamos, la divulgación, el marketing que tiene y demás, es muy conveniente también para la lucha porque le da visibilidad a la lucha. Las estadísticas dicen que se entran más tackles a 2 piernas o a 1 pierna. Bueno, generalmente se entra más tackle a 2 piernas, según las estadísticas que tengo. ¿Por qué? Porque el tackle a 2 piernas, después que llegas a las 2 piernas, es muy difícil defenderlo. En cambio, el tackle a 1 pierna, si es cabeza por fuera, te hacen mucho todo el contraataque con turcas generalmente. Entonces, a nivel mundial, yo he hecho estadísticas y el tackle a las 2 piernas se utiliza más que el de 1 pierna. O, de lo contrario, agarrar 1 pierna y pasar inmediatamente a 2. Que esto, de paso digo que es uno de los errores que he visto en muchos atletas,
que agarran una pierna y se demoran demasiado en pasar a 2 piernas. Y ahí es donde vienen los contraataques. ¿Usted cree que como esto está tan de moda el MMA y los luchadores están pasando el MMA y como que siempre hay una controversia que si el karate, que el boxeo, que el jiu-jitsu, quién tiene más atletas? Está comprobado científicamente, bueno, y por las estadísticas dicen que los luchadores son los que dominan el área. ¿Usted cree que lo que viene ahora para la MMA es la lucha va a seguir siendo dominante, o usted cree que otro, como es cíclico, puede pasar, no sé, el boxeo, puede pasar otro deporte? No. Yo pienso que va a seguir la lucha siendo importante en el MMA. ¿Por qué razón? Por lo que dije anteriormente. Porque tiene una gran variedad de habilidades técnicas, tiene más de 1000 técnicas, porque desarrolla la fuerza, la rapidez y la resistencia a la vez, y porque desarrolla ampliamente las capacidades coordinativas. Entonces, si tú tienes un nivel alto físico, energético, tienes un nivel de coordinación muy alto porque tienes 11 capacidades coordinativas, y además de eso, tienes también el timer del combate. Es muy difícil que pueda ser sustituida porque es un deporte muy completo. Profe, ¿es verdad lo que se dice que usted todavía se sube al colchón a fajarse con los deportistas? ¿O solo está dirigiendo de la esquina? De vez en cuando me tiro 2 o 3 tackles, pero ya los tackles míos son jorobados, no son derechos, pero sí lo hago. Hay que hacerlo. Profe, tengo una pregunta. ¿Cuántos cursos ha hecho usted acá en Chile? ¿Usted ha estado relacionado a hacer los cursos del Comité Olímpico? ¿Usted ha estado en cursos de la Federación, cursos internacionales? Cuéntenos un poco de la experiencia haciendo cursos. Mira, yo he trabajado, como te digo, en varios países de Latinoamérica y he dado cursos. Tengo más de 15 cursos de solidaridad olímpica que he impartido. Tengo cursos también nacionales en Cuba, en Guatemala y en Chile. Y aquí en Chile he dado cursos por el Comité Olímpico, he dado cursos nacionales y he dado cursos en las regiones también. Fuimos a Copiapó y hicimos cursos también. Y soy de los que piensa que la superación, la capacitación de los entrenadores es uno de los factores más importantes para que se logren altos resultados deportivos. ¿Por qué razón? Porque el atleta va a llegar a la altura que llegue su entrenador. Si su entrenador está por debajo de él, hasta ahí llegó el atleta. Qué buen punto, profe. Ahí le pegó, me gustó eso mucho porque es verdad, uno ignora muchas cosas cuando entrena, profe. Uno ignora muchas cosas. Yo creo que eso es lo que nos frena un poco, la ignorancia de todas las cosas que usted dice, que la resistencia, tienes que combinar, como dice el Lalo, una receta que van muchas cosas en esa cazuela y la cazuela lleva apoyo, lleva muchas cosas, pues, sí. y el que junte la mejor receta es el que le va a quedar mejor la cocina, pues, y esto es lo mismo que los entrenadores. Efectivamente, sí, el deporte de la lucha es muy complejo de entrenar, pero a la vez es muy bonito porque tiene muchas posibilidades de trabajo. Incluso yo tengo la experiencia de haber trabajado en algunos lugares donde algunos atletas se iban de otros deportes y venían a la lucha. Y los entrenadores me decían, bueno, ella pasó por mí, pero yo creo que se va a ir de ti también porque pase por un deporte, pasa por el otro y no le gusta ninguno. Pero cuando han entrado a la lucha no se han ido más, porque ven que en la lucha pueden jugar, pueden hacer varios ejercicios de distintos tipos, pueden correr, pueden hacer atletismo de todo, pesa, balonmano, o sea, todos los deportes puede hacerlo el luchador en su entrenamiento. Entonces es muy variado. Entonces por eso es que la lucha llama mucho la atención a los niños porque pueden expresarse físicamente mucho mejor que en algunos deportes que son más limitados desde el punto de vista de la motricidad humana. ¿Por qué el básquetbol se relaciona tanto con la lucha? Yo cuando fui a Cuba la primera vez veía que terminaban las clases y se ponían todos a jugar básquetbol, todos. Y también ahora como las redes sociales ya cambió el mundo, ahora estamos más globalizados. Uno ve rusos jugando básquetbol, tirándose su play y el básquetbol está como muy ligado a la lucha. Mira, te voy a decir lo siguiente. Los deportes, como te decía, la lucha se nutre de varios deportes como deportes auxiliares. Son deportes auxiliares para la lucha. El deporte auxiliar más importante para la lucha es el atletismo, por el tema de las carreras y todo eso. Las pesas o el levantamiento de pesas es otro deporte muy importante para la lucha, porque tiene que hacer todo el trabajo de fuerza, se hace a través de las pesas, que es el medio fundamental para el desarrollo de la fuerza. Pero en el caso del baloncesto, por el nivel de intensidad que tiene, por la variabilidad de movimientos que tiene, es muy importante también en la lucha. Yo también, cuando fui a Rusia, vi que jugaban mucho baloncesto. En Cuba se juega mucho baloncesto, porque sobre todo de guerrilla, que es chiquito, el baloncesto de 3x3,
porque el nivel de intensidad que te da es muy parecido al de la lucha. Entonces, en fin, lo que resumo es que es muy importante utilizar todos los deportes auxiliares en función del desarrollo de las capacidades y las habilidades en la lucha. Claro, si al final vaya a jugar básquet, vaya a tener harto, ¿cómo se dice? Desplazamiento. Movilidad. Muy parecido. Claro, muy parecido. Tenés que saltar, tenés que moverte, tenés que ir a agarrar un balón, tenés que reaccionar rápido porque el balón llega rápido. Sí, pues es como dice el profe, un deporte auxiliar importante dentro del entrenamiento, quizás. Quiero redondar sobre los deportes auxiliares. ¿Cuáles son los deportes auxiliares? No, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno practica un deporte, ese sería como el deporte principal para uno. Digamos, el deporte principal para nosotros es la lucha. Pero el resto de los deportes actúan como deportes auxiliares a la lucha. Entonces, por ejemplo, en Cuba se han escrito libros de las pesas como deporte auxiliar. ¿Para quién? Para la lucha, para el boxeo. O sea, que no es la pesa, los ejercicios con pesas como tal para levantar pesas, sino cómo se trabaja la pesa en la lucha. Y así, el atletismo en la lucha. Varios deportes que tributan al desarrollo de la lucha. Esos serían los deportes auxiliares. O sea que todos esos deportes tributan al desarrollo de capacidades y habilidades dentro de la lucha. Profe, me dicen, o sea, bueno, yo estaba en los cursos que ha impartido usted y me parecen fabulosos. Yo creo que todos los profesores de Jiu-Jitsu, de grappling, profesores que hagan lucha, judo, sambo, etcétera, deberían estar o por lo menos pasar por un curso suyo porque chuta que son buenos y a mí me ayudó un montón. Estar presente quizás en un curso del profe donde pueda enseñar quizás a hacer un plan de entrenamiento y quizás compartir también la experiencia del profe. Entonces, dejar a todos invitados los que quieran participar, ¿no es cierto?, de este curso. El profe podría hablarnos del curso, profe. ¿Qué contiene el curso básico de entrenadores? Sí, mira, en primer lugar, te digo que es una necesidad importante hacer estos cursos de lucha. ¿Por qué? Porque en los cursos de lucha se puede aprender cómo hacer un programa de enseñanza, cómo hacer un plan de entrenamiento, cómo enseñar una técnica, cómo enseñar un programa de técnica. Y además, en la parte práctica cuáles son todos los derribes principales, las variantes de derribe que hay, las variantes de empujones, las variantes de proyecciones, las variantes de virada, que son muchas. Entonces, yo creo que lo importante sería que la gente sepa lo esencial que es dominar la parte teórica del entrenamiento deportivo y la parte práctica del entrenamiento deportivo, que hay un equilibrio entre lo que conoce el entrenador desde el punto de vista teórico y lo que él puede aplicar en la práctica. Porque, bueno, dicen que el gran dilema de la humanidad es eso, vincular la teoría con la práctica. Yo creo que si hacemos estos cursos, los entrenadores pueden hacer eso, vincular la teoría con la práctica y tener grandes éxitos deportivos con sus atletas. Profe, mire, a mí lo que me llega mucho de otros deportes es que cuando hacen lucha, lo primero que se fijan es en el calentamiento. Imagínense, yo creo que el calentamiento de la lucha y el calentamiento que hacen los luchadores son los mejores porque cada persona que va a un entrenamiento de lucha dice, oh, la cagó el entrenamiento. Nunca había sudado tanto, me dejó realmente caliente. Yo creo que va porque tenemos una buena, quizá un buen trabajo de calentamiento, como decir. Yo creo que porque también el luchador tiene harta resistencia, entonces lo ponía a saltar para allá, lo ponía a saltar para acá, que se mueve para acá, que se mueve para acá. Claro, no todos aguantan ese ritmo de entrenamiento, de calentamiento, que a la vez también pasa a ser parte del entrenamiento de velocidad, quizás de reacción. Sí, entonces yo creo que por ahí va la cosa, lo fuerte que tiene que ser un luchador para aguantar un entrenamiento de lucha desde el calentamiento. Sí, mira, el calentamiento en primer lugar está la parte general, donde el atleta hace todo un desarrollo de las articulaciones, de ejercicios para lograr aumentar la temperatura corporal y que el líquido sinovial de las articulaciones se haga menos denso y así no se lesione. Ese calentamiento general en lucha es muy fuerte, se hace un trabajo fuerte. Después se hace un calentamiento especial, que es específico para las técnicas, para la parte principal de la lucha como tal. Y ese calentamiento especial lleva entre 4 y 6 ejercicios. Por la experiencia que yo tengo, cuando los atletas tienen menos base motora, se pueden hacer incluso más ejercicios para que desarrollen todavía mucho más habilidades. Y dentro también del calentamiento existe una parte que es de acrobacia o de gimnástica,
O sea que el calentamiento de la lucha es muy completo porque tiene la parte general, tiene la parte de gimnástica y tiene la parte especial. Entonces es un calentamiento muy completo, mucho más completo que una gran cantidad de deportes. Profe, ¿de qué forma la gente, los deportistas o entrenadores se pueden capacitar para mejorar quizás la calidad de su entrenamiento, quizás la calidad de conocimiento que le entregan a sus deportistas? Mira, generalmente la estructura es que uno, si es la parte teórica, uno imparte una conferencia. Después se hace una clase práctica sobre esa conferencia. Se hace un seminario y se hace una evaluación. Es como una estructura para la parte teórica. Y en la parte práctica se hace la explicación de las técnicas, se hacen las demostraciones de las técnicas y después los estudiantes o los profesores que participan los realizan en la práctica. Y también se hace práctica de todo el proceso de preparación del deportista, los ejercicios que lleva, los juegos que lleva la lucha y todas esas cuestiones. De tal manera que cuando la persona termina con un desarrollo de capacidades, habilidades y también valores que lo capacitan para trabajar con los niños dentro de la lucha y con los atletas dentro de la lucha. Yeah. Profe, si alguien toma el curso que tiene usted, ¿qué va a poder hacer? ¿Qué va a poder formar gente? ¿Va a poder presentar niños, no sé, a los torneos de lucha? Generalmente nosotros dividimos el curso en 3 niveles. El primer nivel es para trabajar en la iniciación deportiva, en los niños más pequeños. El segundo nivel es para trabajar en el desarrollo deportivo, ya cuando los niños tienen una base, una iniciación. Y el tercer nivel es para trabajar ya con atletas a nivel de club y de alto rendimiento. ¿Cuánto tiempo se necesita para que un deportista o un entrenador, ¿no es cierto?, se pueda calificar, ¿no es cierto?, para considerarlo un buen entrenador quizás? Mira, el tiempo es un poco complejo de decirlo porque hubo un filósofo que dijo que la educación es una categoría eterna. Hay que estar constantemente encima de eso. O sea que si se hace estos 3 cursos, después habría que hacer de nuevo otros cursos en otra ocasión y de nuevo seguir capacitando. Mucho más con el desarrollo de la ciencia que hay actual y de las tecnologías, de la informática, donde los conocimientos constantemente se están moviendo. Hay que estar constantemente preparándose para eso. Pero lo importante es que se comience a hacer esos 3 niveles y después, posteriormente, en un tiempo prudencial, se vuelva de nuevo a hacer otra capacitación aún más profunda todavía. Y siempre se vaya profundizando en el conocimiento. Profe Erasmo, muchas gracias por estar presente aquí en esta entrevista. Espero que se haya sentido cómodo con las preguntas y poder, ¿no es cierto?, exponer su discurso, ¿no es cierto?, en las redes para que la gente conozca a Erasmo Yáñez, quién es Erasmo Yáñez, qué está dejando para nosotros, para la lucha. No, un honor haber entrevistado al profe y partir aparte del podcast con el profe fue algo que nosotros teníamos más gente, pero que quisimos empezarlo con usted, profe, porque para nosotros usted es un referente de la lucha y también nosotros sabemos que usted es un incansable del aprendizaje y por eso queríamos que usted estuviera en nuestro primer podcast, así que muchas gracias, profe. No, yo le agradezco a ustedes que están promoviendo, están trabajando, están haciendo grandes cosas por la lucha. Les agradezco a ustedes y pienso que, bueno, para comenzar es bueno, ha sido buena la entrevista, han realizado preguntas importantes para las personas, tanto para los niños, para los practicantes, para los entrenadores y espero que les sirva a todos esta entrevista para seguir en el camino del crecimiento de la lucha en Chile. Gracias, profe. ¿Nos sacamos los audífonos entonces? Ya, Corina. Estamos.